Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados congregados hoy 7 de abril del año 2023. En gracia de Dios, con la Fundación Amaya, se aconteció en la previa y en la profundización con una suplementación, 3 versiones en torno a la meditación de la palabra de Dios sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en el evangelista San Juan, precedidas por el profeta Isaías en esa prefiguración del siervo de Dios, siervo doliente, siervo sufriente y siervo ferviente al Padre Creador, asistido siempre por el Espíritu Santo Paráclito, que en Antigua era la revelación, la manifestación, esa expresión de amor, de amistad, de trato fraternal que el Padre Creador establecía con seres de luz, como el profeta Isaías, patriarcas previamente, como Enoc, amigo tan cercano, y otro profeta como Elías en el monte del Carmelo. Vinculantes estos tres con procesos relacionados con el fuego. Fuego como una fuerza transformadora en ascensión hacia una vida eterna, que en la antigua alianza era el caminar en los desiertos, que es ir a las profundidades, los montes. En el pueblo de Israel significaban los puntos más altos, que ya van adquiriendo una connotación para el Nuevo Testamento, la nueva alianza, la alianza de vida eterna con Jesucristo en el corazón, en lo más profundo del alma. En esa conexión mística, espiritual, más que simbólica o mitológica, semiótica, de significación, está el profeta Ezequiel, que ya le da vida al corazón de piedra en el que se escribieron las tablas, haciendo por analogía la vinculación cultural de ese proceso de educación con el pueblo de Israel que el maestro Moisés hacía caminando a la derecha de Dios con la asistencia de su hermano Aarón, que era la voz, la palabra, verbo, acción creadora, fuerza transformadora. También en algún momento, por la desobediencia del pueblo de Israel, precisamente acontece que las piedras de la ley, los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios en piedra, eran destruidos por el mismo Moisés cuando después de 40 días de ayuno en el desierto, la desobediencia del pueblo de Israel, en Masá, en Meribá, la rebeldía contra Dios y la búsqueda de otros falsos ídolos encomendados a Aarón como un falso sacerdote allí, porque es rendir culto a los Baales, a los tales, a dioses paganos. Destruye allí mismo Moisés las tablas de la ley y ya quedan en la memoria, mas no de todos, de los creyentes, pero ahora unos no creyentes y otros descreyentes porque dejaron de creer o no quieren creer. 3 vertientes que pueden acusar un todo y las partes, pero vinculantes, porque la unidad en la diversidad para la universalidad del ser ambiental, como es propósito de estas fundaciones, en particular de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental ECARRAM, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en campus, en la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, Laudato Si, y antiguo
Egipto, antiguo Medio Oriente y antiguo Israel. Trasladamos ahí para continuar la profundización de hoy en la previa que se hacía respecto de la meditación de la palabra de Dios. Esa educación que empieza con Moisés y con los patriarcas previamente, como se decía, y los profetas, declarar la verdad en tanto es la palabra de Dios, en los mandamientos, la ley mosaica, que en el pueblo hebreo, judío de Israel, la Torá, 613 preceptos, en un cumplimiento más desde lo formal, desde lo superficial, desde lo objetivo, y se habla de una sanación, de una redención, de una libertación del pueblo, de todos, como un todo, algo objetivo, que si se mira desde el derecho sería el derecho positivo. Bien lo decía el hermano José Ignacio Munilla, obispo de la diócesis de San Sebastián, España, que precisamente ese es el factor vinculante de la antigua alianza con la nueva alianza, en tanto que, como se decía en Ezequiel, la profecía, esto ya lo dice de otras meditaciones su servidor, amigo y hermano, para entrar a la que hace el hermano obispo, el escribir ya en un corazón de carne la ley con Jesús, porque allí ya queda la impronta, como ha sido desde la santidad, gracias a Dios por la creación, desde la prefiguración que hace de la criatura humana, de la hechura de sus manos, de la obra humana, la persona humana con esa dignidad de la gracia santificante por ser santos, al inicio y en potencia, toda vez que al haber nacido por la desobediencia de los primeros padres, por la falta de conciencia o desórdenes en la conciencia, trastorno de la conciencia personal, social, cultural, también ambiental, sideral y menos aún celestial, por la ausencia de una conciencia del reino de los cielos, que eso viene con Jesús en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, en la Sagrada Escritura con los Evangelios, no tiene posibilidad de vincularse en su ser siendo, ni de conectar con otro ser siendo e ir tejiendo común unidad, pero también unidad en lo no común, en la diversidad y en la suplementariedad, que es lo extra común, lo que se sale de la medida, del control, de la definición. Entonces, al tenor de las tablas de la ley, de los mandamientos, de los commanders, hay una axiología, hay una base dogmática en una moral de la ley natural que escribe Dios en piedra, que vincula con la cultura, por tanto es roca, y roca es salvación. En los salmos más adelante se verá, y en el Salmo 31, Jesús es mi roca y mi salvación. Él es la piedra angular de la iglesia, el arquitecto, que sin ser considerado en el plan que cada ser desarrolla, en vano se cansa. El arquitecto, que se pretende llevar a cabo sus planes, sus proyectos. Y si eso no consulta la voluntad divina, los proyectos se caen. Entonces allí, en ya el corazón de carne, llevar a la misericordia, al amor y a la compasión humana, que es lo que no tiene la ley muerta, la ley escrita en piedra, la ley superficial, de estricto cumplimiento formal, el pueblo judío, hermano, y el pueblo de Israel y el pueblo hebreo,
en Medio Oriente, y aún los musulmanes de Sudáfrica que se convirtieron al cristianismo, porque se cree que los musulmanes todos son contra Dios, anticristo y contra la iglesia, ¿no? Vinculante, lo dice Hartley Christopher, que es hermano misionero en Gode, Sudáfrica, hace esa claridad, que a veces se ataca indiscriminadamente a la iglesia, al sacerdocio y al pueblo cristiano por ello. Pero bueno, ese paréntesis, hacia allá vamos. De los profetas entonces el fuego como transformación en ascensión también tiene una significación en tanto destrucción, pero esa destrucción no es causada por Dios, sino por el mismo hombre, por la comunidad, por la humanidad que se sale de ese caminar a la derecha de Dios, por no hacer la voluntad del Padre Creador, por no hacer todo para dar gloria a Dios, sino que por el contrario se autodeclara Dios, se va en contra de Dios o sigue a otros dioses. Entonces ya no es vida eterna, sino que es muerte eterna. Y ese es en libertad que toma esa decisión. Entonces ahí viene ya la prefiguración de lo que es el juicio en la lectura de los signos de los tiempos en Juan Pablo II, que el tiempo como tal en Grecia, el kairos del cronos, significa la conexión con una forma métrica normalmente cartesiana de medir el tiempo, como si fuera una variable. Espaciotemporalmente no conecta, más bien desde otras creencias, o desde la creencia judía, pero en la perfección del cumplimiento de la ley, más que con el rigor de la Torá y de la ley mosaica, con la iluminación que los hermanos en su revelación han hecho en la historia, patriarcas, profetas, verdad en tanto escrita en la ley moral, en la conciencia de estos seres más avanzados, más iluminados, con un mayor crecimiento espiritual. Dígase la sabiduría, como dicen los mismos salmos, que hacen el enlace entre la antigua y la nueva alianza, pero la sabiduría, los proverbios y el eclesiastés y el eclesiástico, los libros sapienciales, sabiduría en tanto divina, más que conocimiento en tanto lo humano. El vivir bien, el bien vivir y las bendiciones, que serían benedicciones del lado de Dios. Ediciones en piedra o ediciones en el antiguo arameo, después ya con el griego, todos estos movimientos culturales para llegar, bueno, ya en épocas de Cristo al latín, pero traían del arameo y otras, de los asirios, los persas, de los egipcios, de otras culturas, también formas de representación social, formas de lectura y de escritura, otros lenguajes que eso va rompiendo la cultura o el acervo cultural, lo va mezclando y se pierde la identidad, se pierde la sinergia, se pierde la voluntad, pero no propia, sino la voluntad de Dios, impregnando sobre las otras voluntades. Y ese concurso de voluntades es lo que ha derivado a que sean los consensos, el estar de acuerdo y someter a juicio, a opinión, a la razón, lo que no es sujeto de razonamientos, porque es por fe. Dogma, en tanto establecido por la jerarquía del pueblo Israel, en tanto el Elohim, el yo soy, o el yo seré, como más bien se hablaba ahí en Moisés en la zarza ardiendo. Yo seré el que seré, así se le presentaba al faraón. El yo soy manda a decir Moisés para libertar al pueblo. Bueno, esto para dejar claro que en razón de la meditación de la palabra de Dios hoy, hay una previa que es con relación al proceso de salvación, que es un proceso de conversión, que es individual, es singular, es único,
porque todo ser es único, irrepetible, de una jurisdicción inalienable e imprescriptible de nadie más, sino de Dios, que permea los corazones. Ya llega Cristo, el Hijo de Dios, anunciado por el profeta Isaías, y aquí se menciona un profeta enlace que no se había dicho, Juan Bautista. Él es el candil que anuncia de la venida de la luz, que es Cristo. Se venía meditando todos estos días en la Cuaresma, ya estamos en la Pascua, en el triduo pascual por el segundo día. Ayer acontecía en gracia de Dios la conmemoración de la última cena. Y hoy en gracia de Dios es la contemplación de la Santa Cruz y la meditación en la palabra de Dios en torno a la liturgia del sermón de las 7 palabras, del Via Crucis, del camino a cruz. Ya en el siervo doliente, el siervo sufriente, el siervo ferviente a Dios, que amorosamente invito a conectar con la meditación de la palabra de Dios en Fundación Amaya y pues poder acá hacer una vinculación más desde esta reflexión. Educación, cultura y formación de un ser que trasciende, más que un ser que comprende y mucho más de un ser que entiende. O sea, no quedarse en la mera razón, tampoco quedarse en el corazón y verlo, vincularlo como desde una emocionalidad superior o unos estados ordenados del espíritu, de la mente y del cuerpo en sí mismo, sino trascender en tanto es la prefiguración de lo que sería el reino de los cielos. ¿Cómo sería el habitar de la familia sagrada en un reino que es desconocido para el hombre, para la especie humana, que no se alcanza ni siquiera a percibir, que no se puede tener la referencia a quienes lo hayan hecho, sino ha sido por experiencia mística, espiritual y de conexión? La religión llega hasta una parte con los rituales, que es lo que va a tomar enseguida la carta a los hebreos, el asunto del sacerdocio. Jesucristo, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, porque es el Cordero de Dios sacrificado en cruz, que la prefiguración está en Isaac, cuando iba a ser sacrificado por su padre Abraham, que el ángel le detiene la daga y le dice, no es necesario el sacrificio humano, ya Dios está contento con tu fe. Ya toma un cabrito, un cordero y ya hacen el sacrificio normal, que su hijo iba siendo conducido por su padre, confiando plenamente en él, como se debe confiar en Abba, en el Padre Creador, dócilmente, humildemente y en su sencillez, sin saber, en su ingenuidad, en su inocencia, que el sacrificio iba a ser él, que fue lo que le pedía al Señor, que para mostrarle su amor, sacrificara a su hijo. Obviamente, no es una tentación, ni una mala tentación, ni una provocación, no, es una manera de comunicarse, de manifestarse, de revelarse a quienes Él quiere, el Padre Creador, por amor y por simplemente glorificarse en estos seres. Cuando ocurren cosas adversas, perversas, reversas, pues toma ocasión Dios también para glorificarse en ello, reencauzando, reconstruyendo, situando lo que el hombre por su maldad implícita, por su desobediencia en el pecado original, por su atención al patán, al enemigo, al adversario opositor, pues va destruyendo, va dañando, va alterando de la obra creadora, de la impronta natural, en el orden natural y por tanto en la impronta de su ley natural interior, de esa moral que te permite tomar la decisión en lo que es bien, lo que es mal, lo que es correcto y lo que no lo es, lo que aporta a la creación y lo que no. Entonces, esa es la primera ley moral que hay que rescatar, la ley moral natural. Y la otra es en la verdad revelada, que es en Jesucristo. Ahora sí pasamos al segundo capítulo, segundo testamento, que es la nueva alianza con Cristo. Porque todo ese proceso de liberación del pueblo,
de libertación de los tiranos, de los opresores que están afuera, todavía siguen las opresiones al interior, porque paradójicamente, al ser libertados del enemigo afuera, y la ley mosaica hablar de castigar, pedirle a Dios que castigue a los malos y autoproclamarse buenos, porque cumplen con la ley, dice Carlos Enrique Yepes, del presbítero de Amén Comunicaciones, el cumplimiento, porque entonces en lo superficial cumplen con la Torá de manera ritual, de manera funcional, de manera fáctica, pero en el fondo no hay un cambio profundo, no hay una conciencia plena, no hay una perspectiva más allá de profundizar. Entonces la ley está escrita en piedra o está escrita ahí en los códigos, está escrita en las normas y con eso todos bien. La autoridad política, la autoridad religiosa, la autoridad económica, si se le puede llamar así, pero la autoridad de Dios no se ve. La autoridad del Creador y la relación de dependencia entre lo singular y lo absoluto. Entonces aquí viene ya la necesidad de trabajar el corazón humano para vincular desde la singularidad. Porque no obsta porque un representativo de una comunidad lo haga, un líder, gobernante o jefe o padre de familia en su caso, cumpla, entonces todos los demás cumplen porque él los representa, ¿no? Porque eso se vuelve élite, eso cierra los grupos, cierra la comunicación, entonces no hay crecimiento vinculante de todos, hay exclusión, hay una no inclusión o hay una inclusión indebida de quien realmente es distinto, puede suplementar. Entonces ya rompe con esos esquemas de homogenización, de uniformización, de estandarización, que ya vienen marcados desde la antigüedad, la antigua alianza. Esa corrección del mismo Dios, porque es por gracia de Dios, se da con la promesa cumplida del Salvador. Ya en cruz quedan crucificados esos pecados, esas faltas, esas culpas humanas, tanto a nivel individual como a nivel global, universal, que se corresponden en Jesús, que es juez, ha sido y será, ese juicio final, individual sobre cada uno, en el amor, como dice San Juan de la Cruz, al final de la tarde me dirán en el amor. Y ya en el juicio universal es a todos. Pero decía nuestro hermano Fabio Giraldo, de Marinilla, en la diócesis de Sonsón, Antioquia, de la capellán de la Pontificia Bolivariana en este municipio, que el rescate, la liberación es una cosa, pero ya la salvación es otra. Y se puede ver en la medida en que él lo asociaba a tener creyentes, no creyentes, descreyentes, todos, o sea, el universo, si se hace la abstracción como el diagrama de Ben Euler, de las tres esferas allí o los tres círculos que se conectan concéntricamente, hay siempre un universo que los envuelve, que no están incluidos ahí, están excluidos si se conocen, si se han comprendido, si se ha trascendido en ello, porque si no, si el ser humano no hizo el proceso de percepción, de experienciación y de significación progresiva, que es la segunda tríada del Seminario Ambiental de Orden Natural que hemos venido desarrollando. Si no hace ello, ni sabe que existen. O sea, que creer en Dios, pues si no conoce de Él, no ha conocido con Él, en este caso con Cristo, no ha caminado con Él, pues ¿qué va a poderle creer y qué va a co-crear con alguien que no es cercano? Y en la otra actitud, en la vía, recuerden, vía, voluntad propia acorde a la voluntad divina, inteligencia propia acorde a la inteligencia divina y actitud propia acorde a la actitud divina, en su orden Padre Creador, Espíritu Santo, Santificador y Jesucristo Hijo Unigénito Salvador.
en el orden natural. Esa es la prefiguración que estamos trabajando para este desarrollo de evangelización, de concienciación, conexión y coevolución, y por tanto de metacognición, metacomprensión y metacoevolución, que es esa transformación. Bueno, toda esa cantidad de lenguaje simplemente para decir que es el crecimiento espiritual, intelectual y emocional de todo ser siendo, vinculado con la realidad, que es el orden natural, la impronta de la creación y del. Ahí entonces, en ese paso, ya se completa la obra redentora. Decía Fabio que el presbítero que, claro, viene alguien a rescatarlos a todos, no un superhéroe. Jesús no es un superhéroe, un Superman, porque eso no existe. Decía Hartley Christopher, hermano misionero de Gode en Sudáfrica, que realmente el Hijo de Dios viene a hacer cumplimiento de la profecía de la salvación y pues a todos salva, a todos rescata de estar en peligro y están allí, pero se salva es quien toma la iniciativa, quien toma conciencia de sí mismo, conciencia del otro, conciencia de los todos. O sea, pasar del ministerio, como se llama en la Iglesia Católica, que es la comunidad, a pasar a la misión, que es universal. Esta ya es con Cristo. La primera es muy propia y está encargada en el obispo, con el hermanos consagrados, con los laicos comprometidos, el trabajo eclesial. Y ya la otra es con Cristo a nivel universal, con más profundidad. Decía José Ignacio Munilla, en Cristo en cruz está el corazón de Jesús, el corazón de María, que siempre estuvo allí a su lado, y el corazón de Juan, el discípulo amado, que siempre estuvo el único de los discípulos hasta el fin, hasta la muerte de Cristo. Esa tríada conectadas en cruz de Cristo, cada quien asumiendo su cruz, es tres corazones, haz de corazones en uno solo. Jesucristo, su madre, madre de Dios, y encargando como hijo a Juan, y ahí como discípulo amado, todos seres amados por el bautismo, llamados a ser sacerdotes, discípulos y profetas, declarar la verdad. Entonces se viene hablando de la lógica natural, la ley natural, ley moral natural, viene la verdad revelada en Jesucristo, con él mismo, que es el Evangelio, el verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora, testigo de la verdad, el amor y la justicia divina. Y ahora sí viene el Evangelio, que invita en el martirio a cada quien ser siendo consciente, coherente y pertinente en esa significación en Dios. Ahí sí lograr la salvación, porque es en libertad tomar la decisión de caminar en vida eterna, en lo que Dios decide que es bien y que es mal. No es discrecional, no es ese secularismo, ese singularismo, ese relativismo que decía el padre Jesús Higueras de España, conforme a Benedicto XVI, una dictadura moral, una dictadura que ese globalismo secular viene causando en la singularidad, en el individualismo. Cada quien en ese consumismo, esnovismo y amorosamente se dice en ese estupidismo, toma la decisión, opina y somete a juicio personal si creen en este Cristo o monta otro Cristo o se autoproclama Cristo, ¿no? Seres amados, Cristo ha sido uno, es y será. Cielo y tierra pasarán y su palabra no pasará. Y todo se cumplirá hasta la última tilde de la palabra de Dios. Amén, que así sea. Entonces ahí hay elementos para empezar a trabajar en la significación. Si realmente se quiere comprender, primero entender en la lógica de la razón, pero con la sabiduría del Espíritu Santo, o sea, el logos. Bajar en la cruz, esa sabiduría divina,
para conectarla con la humanidad, ese conocimiento humano, y bajarlo a la terrenalidad, a la vivencia. Es pasar de ese cónclave, de esa conjugación armónica en el amor por el Espíritu Santo, pasarla a un concurso de amornización de conjugados armónicos en la humanidad, todo ser siendo ahí triangulado con Cristo, para ahí sí vincular con la creación, con esa impronta del ser humano en la creación, de la persona humana como, entre comillas, ser superior a las otras especies no humanas, a la otra raza no humana. Entonces, en ese orden sí se puede hablar de una verdadera significación para resignificar la vida en Cristo. Y ahora sí, desconstruir todo lo que sea contrario y construir con Cristo todo lo que sí sea en esa perspectiva. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.